de manejo de cadáveres, gestión, tratamiento de los cadáveres en condición de no identificados, los de nacionalidad extranjera, los identificados y no retirados, en base a los que ingresan a las jefaturas de medicina legal y centros forenses. Antes de iniciar, quisiera citar una frase de una práctica que no hace mucho la realizaron en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, en donde le cambiaron la categoría de no identificado a cadáver en condición de no identificado, diciendo la siguiente frase: no hay nada más grave que un cuerpo se le borre su historia. Cuando le llamamos a un cuerpo NN, le estamos borrando toda su historia y le negaremos la posibilidad de tener familia o de que alguien lo pueda reconocer. Nosotros estamos denominando los cuerpos cadáveres en condición de no identificados para hacer énfasis que eso es una condición y de que todos los cuerpos son identificables, que es un derecho humano que no se pierde con la muerte. Me parece muy interesante citar esta situación para poner énfasis los trabajos que vienen a continuación, el esfuerzo técnico y gestión de cada centro forense y unidad técnico-científica de criminalística para alcanzar la identificación. Y en el caso de no darse la identificación, gestionar su disposición final de manera digna. Vamos a citar previamente una normativa. ¿Me confirman? No, capitán, no se visualiza. Vamos a ver. Ahí está. Ya, listo. Hay que ir analizando ciertos instrumentos legales de Ecuador, como es la Ley Orgánica de Salud, del Ministerio de Salud Pública, el Acuerdo 192 de manejo de cadáveres, la Ley Orgánica de actuación en caso de personas desaparecidas y la Ley Orgánica del Registro Civil, que tienen relación en lo que es cadáveres no identificados. Primeramente, la Ley Orgánica de Salud indica en el artículo 89 que, habla más de la situación de que pasados los 30 días, los cadáveres identificados y no identificados, los cadáveres no identificados y los identificados y no retirados de los centros forenses del Servicio Nacional procederán a una situación de donación o inhumación de acuerdo al caso. Aquí hace énfasis que de los cadáveres no identificados previo a su donación o inhumación se extraerán muestras que permitan la obtención de perfil genético de la persona. Esta información será registrada en un banco de datos de cadáveres no identificados. Esto guarda relación a la Ley Orgánica de Actuación en Personas Desaparecidas y Cadáveres en lo que refiere al Registro Nacional Forense. El artículo 6 del acuerdo de la misma ley indica de que los cadáveres no identificados, del reglamento de manejo de cadáveres, los cadáveres no identificados y los no retirados de las morgues del Servicio Nacional de Medicina Legal o quien ejerza sus competencias en el plazo de 30 días posteriores a su fallecimiento podrán ser donados a las ciencias médicas de las facultades. Y en caso de que las facultades no requieran receptar estas donaciones, se cumplirán con procesos técnicos de necroidentificación, garantizándose su mantenimiento en condiciones de conservación adecuadas que no comprometan la integridad del cadáver ni permitan alteraciones a posibles evidencias. Aquí ya se está normando que los cadáveres no identificados deben pasar un proceso de necroidentificación, ¿sí? Respecto a los cadáveres de personas no identificadas o no reclamadas, sean nacionales o extranjeras que se encuentren en establecimientos públicos o privados, la autoridad máxima del establecimiento o su delegado dentro de las 24 horas posteriores al fallecimiento. ¿Perdón? ¿Alguien me indicó algo? Bueno. Comunicará el particular al fiscal para los fines pertinentes. Listo. Continuando con la normativa legal que tenemos en la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, aquí ya se define
la identidad no establecida o identidad negativa. Muchas de las veces nosotros actuábamos con la identidad no concluyente o con el cadáver no identificado. Aquí en esta ley orgánica ya establece que la identidad que es obtenida de datos o indicios que se cotejan técnicamente, logrando establecer con suficiente detalle que no se trata de la misma persona. Podemos guardar cierta referencia al cadáver no identificado. Aquí, en lo que respecta en el capítulo de las personas fallecidas no identificadas y no reclamadas también, habla sobre la base de datos que debe crear la Policía Nacional en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre las personas fallecidas sin identidad y las que tienen identidad y no reclamadas, las cuales pertenecerán a un registro nacional forense que les hablé hace un momento. En el artículo 50 habla sobre los datos de información mínima. Aquí habla sobre los datos de las personas no identificadas, que debe ser el código de ingreso, las fotografías, señas particulares, huellas dactilares, lugar de destino final y cuando se requiera, de acuerdo con el protocolo correspondiente, el número de informe forense, el que confirme la identificación no concluyente. Bueno, en esta misma ley habla de la identificación no concluyente. Seguidamente tenemos las atribuciones del acuerdo ministerial 059, que está en el registro oficial 569, que habla sobre el reglamento de los registros biométricos y datos. Aquí habla sobre el ingreso, análisis y verificación de los registros papiloscópicos e imagen facial de cadáveres identificados o no identificados y personas desaparecidas que serán remitidas a la identidad física para su respectivo estudio comparativo y análisis preliminar. ¿Me confirman si pueden ver la diapositiva 6? Diapositiva 6. Sí, ¿no? Listo. Y finalmente tenemos la diapositiva, bueno, en la siguiente tenemos el reglamento de la Ley Orgánica de la Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que es emitido por el Registro Civil. Aquí tenemos dos artículos que son muy, muy importantes. La inscripción de defunción de personas no identificadas. Habla sobre los requisitos que debe tener, en este caso, la entidad que realiza el registro de estas personas no identificadas, fallecidas, es el Servicio Nacional de Medicina Legal o la Unidad de Medicina Legal de la jurisdicción. Entonces, bueno, como requisitos indica la solicitud de inscripción de defunción por parte de la autoridad que conoce el hecho del fallecimiento de la persona no identificada ocurrido en cualquier tiempo. El certificado de la constancia de defunción físico o electrónico firmado por el médico legista. La verificación de la identidad del solicitante y de la persona autorizada. En base a este artículo ha existido una gran controversia con los establecimientos de salud, con ciertas intervenciones en cuanto a cadáveres de NN, ya que un cadáver NN única y exclusivamente tiene que estar suscrita la defunción por un médico legista. Por más causa natural que exista, debe un cadáver NN por su condición de no identificado, tiene que realizarse, disponerse la autopsia médico-legal. Lastimosamente así está la ley. Muchas de las veces he participado en comisiones en donde se le ha propuesto que sea esta actividad compartimentada con el MSP, para nosotros actuar únicamente en la identificación del cadáver, para de esta manera reducir un poco las autopsias a cadáveres naturales. Sin embargo, valiéndose de este artículo, muchas casas de salud utilizaban esta situación para hacer pasar a un cadáver identificado por no identificado por NN, para que el hospital pueda, en este caso, como se dice, lavarse las manos y se redireccione a la unidad de medicina legal y se haga una autopsia.
Entonces, hay que tener muy claro que este artículo de esta ley orgánica nos da la atribución prácticamente al Servicio Nacional de Medicina Legal, Ciencias Forenses y todas las jefaturas de medicina legal para actuar en cadáveres NN. El artículo 74, que es muy importante, dice que la falta de identificación de personas fallecidas no impedirá la inscripción de defunción. Hay que tener en cuenta que para la inscripción de defunción, el mismo registro civil en un artículo anterior menciona que solo tenemos 48 horas. Posterior se realizará gestiones para la inscripción tardía y tiene un cierto valor, que muchas de las veces han querido que subsane tanto la Policía Nacional como el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Hay que tener muy en claro esto. Si el cadáver ya se encuentra en condición de no identificado, se debe gestionar su inscripción ante el registro civil. Bueno, continuemos. ¿Se puede divisar la diapositiva 8, por favor? ¿Me pueden confirmar? Confirmado, capitán. Ya, hablamos de la intervención en cadáveres de NN. La intervención forense refiere a que se debe aplicar mayor esfuerzo y dedicación en un cadáver NN, tanto en el ámbito médico-legal como la parte criminalística que interviene desde el levantamiento del lugar de los hechos. Hablamos de que la toma de necrodactilias debe ser metódica, aplicando técnicas necropapiloscópicas en los diferentes estados de descomposición del cadáver. Y también tomando en consideración que existen varias técnicas necropapiloscópicas para los diferentes estados por los que atraviesa el cadáver. Para ellos ya es la intervención técnica de criminalística en cada una de sus jurisdicciones. De no darse el caso y de tal vez estar en un estado de descomposición irreversible o reducción esquelética, tendrá que intervenir antropología o ADN. Lo que debe ser importante y un principio muy respetado es que la intervención forense debe ser de manera oportuna. Se debe registrar fotográficamente y la descripción morfológica se debe realizar lo más pronto posible a fin de que se registre los datos a priori del cadáver que antes de que el cadáver sufra cambios por efecto de descomposición. Tanto como en las cámaras frigoríficas sí sufren ciertos cambios externos del cadáver, se detiene en cierta parte la descomposición, pero el cadáver pierde su morfología de su rostro, que va a hacer muy difícil la identificación externa del mismo o el reconocimiento de algún familiar. Y siempre un pilar fundamental, el cadáver debe ser tratado con total dignidad humana durante todo el proceso, ¿sí? Al cadáver NN siempre se le debe tratar con más minuciosidad, más detalle para verificar algún dato que nos pueda servir para la identificación. Sin embargo, toda esta verificación tiene que ser respetando la dignidad humana. Para ello, se estableció cierto orden de intervención del cadáver y sus prendas. Una vez, ya estamos también. Sin embargo, también esto viene de la mano con los trabajos de antropología. Es bueno que conozcan para que se pueda coordinar todo este trabajo con la unidad de criminalística o unidades de antropología en el caso, siendo el caso que actualmente solo existe Quito y Guayaquil antropología, pero este puede trasladarse a varias provincias del país, de lo que tengo entendido. Hay que entender que criminalística en la situación del examen, de la intervención en el cadáver NN, inicia con el examen externo del cadáver, el levantamiento y toma de las necrodactilias, la fijación fotográfica, el examen completo de las prendas de vestir, el examen de los accesorios y o pertenencias, el examen de los objetos que contenga el cadáver y la disposición externa del cadáver. Hay que, a su derecha pueden ver la ficha biométrica post-mortem. No sé si se visualiza bien. ¿Me confirman si ven la diapositiva? Sí, mi capitán. Ya.
Como se puede visualizar, esta ficha biométrica post-mortem actualmente... La verdad que no se lo ve muy bien, mi Sí, capitán. sí, únicamente solo es para que tenga referencia, está pequeña, solo para de conocimiento general. No vamos a analizar la ficha de... Básicamente, en varios momentos existe una sola persona para recibir el cadáver o preparar el cadáver, pero es muy importante de que en todo momento se verifique que no se desgarre o no se rompa prendas del cadáver NN a fin de contener toda la información que nos puede servir. Muchas de las veces el cadáver se encuentra en un estado de rigidez cadavérica generalizada, en donde es muy difícil retirar las prendas del mismo y tenemos que evitar siempre cortar o desgarrar las prendas de vestir, sobre todo en cadáveres NN. Hay que ser bien claros que en cadáveres NN requiere un mayor esfuerzo, mayor trabajo, mayor dedicación. Y todo lo que está en la cadena de custodia tiene que verificarse en el momento del desvestido del cadáver. Todo lo que está consignado de la descripción externa del cadáver, que desde el levantamiento indica un cadáver de sexo masculino que porta las siguientes prendas, un suéter de tela de marca tal, debemos verificar las etiquetas, el color que sea del mismo tipo, para poder continuar con todo el procedimiento. Como se puede visualizar en la siguiente diapositiva, en la diapositiva 13, hablamos sobre el fotografiado de las prendas, tanto de la vestimenta exterior como interior. Es muy importante tener registrado fotográficamente todo este tratamiento de los accesorios, de las prendas de vestir, de las pertenencias. Siempre es muy importante que se le tome también una fotografía al cadáver con las pertenencias, con las prendas y luego retiradas aparte una por una, ¿sí? Con fines de identificación para que también puedan verificar y que sirva de respaldo para cualquier tipo de reclamo posterior de los familiares. Podemos identificar aquí también varias fotografías del cadáver. Tenemos fotografías que se van a hacer por partes en lo que refiere a segmentos del cadáver, como es el tórax, el abdomen y las extremidades. Como ustedes pueden ver, muchas de las veces es importante mantener este tipo de registros para posterior la descripción antropológica pueda coincidir con lo que dice el familiar. Registrar de forma detallada las señales particulares, cicatrices, marcas, tatuajes, lunares, cualquier situación de origen congénito, todos los accesorios con los que llegó el cadáver, si vino con aretes o anillos, pulseras, llaves, collares, todo registrado en el cadáver y aparte. Al cadáver NN se le debe dar mayor dedicación y esfuerzo. Como ustedes pueden ver, ahí los accesorios, sí se puede divisar la diapositiva que estoy explicando, la 14. Por favor, les voy a pedir que si no visualizan, me háganlo saber. Porque la Sí se cuestión del internet... visualiza. Ya, muchas gracias. La cuestión del internet está un poco complicada aquí. Los accesorios, las pulseras, manillas, relojes, después detallado de forma minuciosa y fotográficamente. ¿Sí? Después, como ya hablamos en la anterior clase sobre el etiquetado, una vez que ya tenemos el cadáver, después del trabajo de cadáveres de NN, que no se puede lograr la identificación porque nosotros no, los familiares tal vez no tienen conocimiento de que se encuentra en la morgue, y al presentarse varios días después, nosotros debemos tener la agilidad de ubicarle al cadáver de manera inmediata. Para esto nosotros debemos registrar en qué frigorífico, en qué número está cada cadáver. Tenemos que contener nuestra base de datos detallada del cadáver NN y del cadáver identificado y no retirado. Muchas de las veces se presentan familiares a preguntar sobre A o B cadáver y resultaría
ineficiente que en ese momento se vaya a buscar en la cámara frigorífica uno por uno, y eso más no resultaría comprensible de que el cadáver en ese momento no tenga por lo menos el número de cadáver. Si eso ha pasado, por favor, se recomienda que esas situaciones no se repitan, porque sí se ha escuchado de que tal vez los cadáveres en el interior de un centro forense o de morgue se han confundido, extraviado, los propios funcionarios no les logran ubicar al término de máximo unos minutos. Entonces, esto obedece, no sé, en Guayaquil es la ciudad donde más cadáveres existe almacenados. Tal vez ahí pueda existir una demora en ubicar un cadáver, pero en las otras ciudades no debe existir eso, ya que no contienen muchos cadáveres almacenados. Se debe tener esta individualización que pueda permitir la gestión rápida y oportuna al familiar, que no sea que el familiar se presente en la mañana con el cadáver ya autopsiado varios días o meses atrás, se presente en la mañana y el cadáver esté saliendo en la noche o al siguiente día, por cuestiones nuestras, ¿no? Si tal vez alguna documentación habilitante no cumplió el familiar, podría ser un justificativo, pero nosotros tenemos que cada vez mejorar nuestros servicios. Para eso, al final vamos a analizar unas estrategias de mejora continua. Por favor, seguimos en ciertas consideraciones del cadáver NN en la diapositiva del número 16. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos y lineamientos que se está, bueno, también no les pude mencionar, todo lo que se está establecido en estas diapositivas y que les he mencionado se encuentra alineado a los protocolos, más que todo el protocolo de manejo integral del cadáver, de los cadáveres de interés forense que ingresan a las jefaturas de medicina legal y centros forenses del servicio. Este protocolo que se lo está realizando conjuntamente en el sistema especializado de medicina legal y ciencias forenses, es decir, conjuntamente con Fiscalía, Derechos Humanos, Consejo de la Judicatura, ANT, CTE, DINASET, Policía Nacional, que es Criminalística, Medicina Legal y Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces, todo esto ya está establecido dentro de este instrumento metodológico que se está en un gran porcentaje, aproximadamente en un 70% de avance. En las consideraciones del cadáver NN debemos tomar en cuenta que la información levantada del cadáver no identificado debe ser almacenado en una base de datos exclusivamente solo para el cadáver no identificado, con la mayor información posible. Es decir, que todo lo que se generó dentro de la ficha biométrica post-mortem, todo lo que se establece en la etiqueta del cadáver, debe estar considerada como variable dentro de una matriz o de una base de datos que pueda lograr la desagregación por variables, la segmentación o la diferenciación de cada cadáver para que pueda facilitar la búsqueda. Hay que tener en cuenta que en todo el país no existen 10, 20 cadáveres de NN, es un número más alto que puede perjudicar el no tener una base de datos real, veraz, de todos los datos para que pueda cotejar, en este caso, tanto el Servicio Nacional de Medicina Legal o la DINASET, que muchas de las veces accede a esta información. Siempre es necesario coordinar con Fiscalía para poder disponer la realización, la diligencia o la pericia de antropología y ADN en caso de existir familiares. En cadáveres de NN, se consideró como norma tomar una muestra de perfil genético durante la autopsia. Es muy importante saber que muchas de las veces, mientras se está realizando la autopsia, se conoce que el cadáver es de NN y se desconoce si tal vez se va a lograr la identificación por medio dactilar. Y lo que muchas de las veces hemos tenido que enfrentar a la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, es para justificar por qué no se tomó una muestra de papel FTA o perfil genético al cadáver no identificado.
Es muy complicado justificar esta situación, por eso siempre se estableció como norma levantar perfil genético, sobre todo en casos de cadáveres de NN. La disposición que muchas de las veces existe de fiscalía de realizar una exhumación a un cadáver para extraer perfil genético, muchas de las veces se complica. El cadáver no identificado, NN, no se va a entregar a ningún familiar, por más reconocimiento o identificación genérica que exista. Hay que tener muy claro esta situación. Si bien es cierto, existen criterios diferidos por parte de profesionales de que la identificación genérica es suficiente. Hablo de identificación genérica al reconocimiento que realiza el familiar al fallecido y de que ese es el único dato que se consigna en la cadena de custodia, perdón, en el formulario de identificación de defunción general, y de que se permite el ingreso con cualquier dato que da el familiar. Siempre, primero, hay que tener en cuenta que todos los funcionarios que pertenecen y trabajan en el ámbito del Servicio Nacional de Medicina Legal, Ciencias Forenses y Jefaturas de Medicina Legal de la Policía son funcionarios, peritos, técnicos que no se basan en situaciones orientativas. Si bien es cierto, podemos tomar la información orientativa, la información genérica que nace con la cédula, que nace con lo que nos dicen los familiares, pero con eso nace. Si no se logra alcanzar una identificación técnica por medio de dactilar o antropología o ADN, no podemos argumentar que se ha identificado técnicamente un cadáver. Haciendo referencia que tales como los procedimientos de una autopsia médico-legal, si no realiza todos los procedimientos técnicos, no puedes llegar a establecer una causa de muerte. Viene a ser lo mismo si no se atraviesa por un procedimiento técnico, una identificación del cadáver no se puede dar, y al ser un ente técnico y científico relacionado en el ámbito de la medicina forense o legal, no puede darse de que solo con la simple notificación del familiar, que no sabemos si es familiar o no podemos comprobar una línea de consanguinidad al tener o afinidad al no tener los datos del registro civil, no podemos permitir la entrega del cadáver no identificado a los familiares. Este error ya lo cometió X hospital aquí en la ciudad de Quito, y más que todo por un caso de un cadáver COVID, que por protocolo de manipulación y disposición final de los cadáveres con antecedente y presunción COVID, nosotros fuimos los llamados a la identificación técnica. ¿Qué es lo que sucedía y qué es lo que se estableció en el protocolo, pero en ciertas ciudades no se cumplió? El cadáver no identificado tenía que realizar una trazabilidad de 72 horas desde su COVID, desde su notificación hasta su disposición final, según protocolo. En ese transcurso de la trazabilidad del recorrido del cadáver que se levantaba por funeraria o por cualquier institución de los GATS que intervenía o Policía Nacional, tenía que intervenir la parte técnica científica de la identificación. Si no se lograba la identificación, tal vez se almacenaba como NN, pero ¿qué pasó? Que en un hospital falleció una persona que nunca fue inscrita, según familiares, nunca fue inscrita, y hasta que nosotros nos notificaron, procedimos a enviar el perito para la toma de muestras, para la toma de necrodactilias y para realizar la identificación del cadáver. Pero el mismo día que remitimos al perito, el hospital entregó a los familiares. Aparte que entregó INEC con una identificación que lo dio el familiar, que el ciudadano no existe ante el registro civil, porque los familiares indicaron que no tenía cédula. 2, le entregan la autorización para la cremación. Ya vamos a hablar más luego de ese tema. Y luego, sí, dígame. Perdón, mi capitán, compañeros de medicina legal no pueden ingresar a la sala, no sé,
¿Qué pasó? Se les dijo que ingresen al link que usted envió, pero tampoco pueden ingresar. No sé cómo pueden Sí, sabe solucionar porque que hay muchos yo les que pasé están un en nuevo espera. link. Sí, intentaron por ese, pero tampoco pueden ingresar, dicen. Y Ya voy están a, algunos compañeros ya voy a afuera de la verificar. región. Permítame un Por favor, momentito.